Bienvenido a este vídeo o resumen de la exégesis de Colosenses 1:2.9 undécima. Este vídeo cubre la tercera perícopa hasta el momento en el texto griego de Colosenses. Este vídeo resume la interpretación histórica del texto griego, y es la primera parte del estudio de Colosenses 1:2.9 undécima. Estos documentos están disponibles en línea en cranfordville.com, en la serie Biblical Insights Commentary. Haga clic en el volumen 15 de la serie de comentarios Biblical Insights revisada. Para reconstruir la historia de este texto es necesario completar varios ángulos de análisis. Estos se agrupan en torno a los aspectos históricos y literarios del texto. Esta metodología interpretativa se establece en las pautas para la exegetación de un texto del Nuevo Testamento griego, que se encuentran en ayudas de estudio para estudios del Nuevo Testamento en cranfordville.com. El método a seguir en la presentación del esquema. 1.0 Aspectos históricos. 1.1 Aspectos externos. 1.1.1 Aspectos compositivos. 1.1.2 Aspectos transcripcionales. 1.2 Aspectos internos. 1.2.1 Personas. 1.2.2 Lugares. 1.2.3 Veces. 1.2.4 Eventos. 2.0 Aspectos literarios. 2.1 Externo. Formas literarias. 2.1.1 Identificar las formas literarias. 2.1.2 Analizar el papel de las formas literarias. 2.2 Interno. Estructura literaria. 2.2.1 Desarrollar una comprensión de la redacción. 2.2.2 Valora la disposición literaria del texto. Pero primero necesitamos ver el texto griego original que estamos analizando. Además, es bueno escuchar los sonidos de este texto griego original mientras se lee en voz alta. Diatuta kai hemes. Af heis hemera se kusamen. Pauamatha hyper humon prasuchamenoi. Kai aitumenoi. Hina pleurotheta tein epignosin tu thelematas autu. Impase Sophia, kai sunese pneumatike. Peripatesai axios tu Kyriou es pasan areskean. In panti ergo agatho, carpa foruntes kai axanomenoi, te epignose tu theu. In passe duname dunamumenoi. Katata kratas tes doxes autu es pasan hypomanein, kai macrothumian. ¿Ahora qué se dice? Aquí hay una traducción muy literal de este texto original en español. 9. Por esto, también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y entendimiento espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor en todo lo que agrada, en toda buena obra dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. En pleno poder, siendo capacitados según el poder de su gloria para completa paciencia y longanimidad. Este estudio se basará en el fundamento de las dos perícopas anteriores en Colosenses 1:2.12 y 1:2.38. En estos estudios, llegamos a la conclusión de que este documento tiene la forma de una carta griega antigua. Su estructura se ajusta estrechamente a las otras cartas del Nuevo Testamento tradicionalmente atribuidas al apóstol Pablo. Esta carta fue dictada a Timoteo como secretario de redacción mientras los romanos retenían a Pablo en Cesarea, 57-60 después de Cristo. La motivación para escribir esta carta provino del informe que Epafras le llevó a Pablo mientras estaba en prisión. Este siervo de Cristo había proclamado el evangelio apostólico a la gente del valle del río Licos, en el lado oriental de la provincia romana de Asia. La intención de la carta era afirmar la validez de este mensaje proporcionando más detalles al respecto. Pablo esperaba que los colosenses continuaran su lealtad a este evangelio, y no se dejaran llevar por el mensaje alternativo que promovían los falsos maestros que trabajaban ahí en Colosas. Ahora, echemos un vistazo de cerca a los diversos aspectos interpretativos que nos permitirán desarrollar una comprensión histórica de este pasaje en 1:2.9 undécima. Esto constituirá nuestra comprensión, entonces, del texto. Esto nos proporcionará una base sólida para desarrollar posibles aplicaciones, ahora, del texto a nuestro mundo. Estas aplicaciones las exploraremos en la segunda parte con la exposición del texto, que sigue a este estudio. 1.0 Aspectos históricos. Los aspectos históricos giran en torno a los aspectos externos y los aspectos internos. Los aspectos externos luego se centran tanto en la creación del documento, aspectos compositivos, como en la preservación del documento en los siglos posteriores, aspectos transcripcionales. Esta es la historia del texto mismo como documento. Los aspectos internos se centran en la historia dentro del texto.
Se examinarán 4 perspectivas para determinar esta historia. Están las personas, los lugares, las referencias temporales y los eventos mencionados en el texto. Esto proporcionará los datos fácticos básicos para una comprensión histórica del texto. Uno de los desafíos actuales es el dilema de trabajar con 2 visiones muy diferentes de la historia. La visión antigua dominante de la historia tenía una orientación vertical. Es decir, la historia era el relato de cómo los dioses trataron a los humanos en la tierra. Su interacción entre sí como humanos se convirtió en la base para comprender lo divino. Desde el Renacimiento, la cultura occidental ha visto la historia principalmente desde un ángulo horizontal. Es decir, la historia es la historia de la interacción humana entre sí. Por tanto, la perspectiva divina no pertenece propiamente a la historia sino a la teología o la religión. Para poder hacer una exégesis bíblica de un texto de las Escrituras, estos 2 enfoques de la historia deben combinarse en una visión modificada de la historia. La naturaleza sagrada de las Escrituras del texto antiguo lo hace necesario para comprender el texto de las Escrituras. Se encontrarán varios enfoques para hacer esto en comentarios y artículos de revistas. El enfoque que he adoptado en el proyecto de comentario de Biblical Insights busca diligentemente encontrar una combinación viable de estos 2 enfoques de la historia. El cristianismo es una religión de base histórica, a diferencia de la mayoría de las otras religiones del mundo antiguo o moderno. Con conciencia de nuestro punto de partida religioso, miramos la historia en su relación con el texto que estamos considerando. 1.1. Aspectos externos. Aquí analizamos de cerca la historia del texto, es decir, cómo se creó y qué también se conservó. En este punto, trabajamos a partir de las perspectivas previamente concluidas en los 2 primeros estudios de este documento del Nuevo Testamento. La antigua carta funcionó en el primer siglo cristiano como el principal medio de comunicación fuera de los encuentros cara a cara. La carta funcionó en gran medida como la voz autorizada del remitente de la carta, que no podía estar físicamente presente para hablar con los destinatarios de la carta. Cuando el remitente de la carta se identificaba mediante un título en la prescripto en lugar de simplemente usar su nombre, este título proporcionaba la base para hacer demandas al remitente de la carta. Por lo tanto, cuanto más podamos aprender sobre el remitente de la carta, mejor será nuestra comprensión. Y eso también se aplica al destinatario o destinatarios de la carta. 1.1.1. Aspectos compositivos. Más allá de lo que se concluyó en los 2 primeros estudios sobre la creación de esta carta, permítanme desarrollar algunos detalles más de las circunstancias que rodearon la creación de esta carta. Estos surgen de Colosenses 1.2.9 undécima, cuando a los grupos cristianos del Valle del Río Licus les llegó la noticia de que el apóstol Pablo había sido arrestado en Jerusalén, y ahora estaba detenido por los romanos en Cesarea, decidieron enviar a Epafras, y probablemente también a otros, a Cesarea para brindarle apoyo y garantías de su amor por él. Después de hacer un viaje bastante corto desde Colosas a Cesarea en un periodo de 3 semanas, Epafras llegó a Cesarea. Lo más probable es que esto haya ocurrido durante el primero de los más de 2 años que Pablo estuvo en Cesarea. Los creyentes locales ayudaron a conseguir permiso para que Epafras viera a Pablo en la prisión ubicada en el palacio del gobernador. ¿Qué reunión debe haber sido esa? Epafras explicó cómo Dios había bendecido la predicación del evangelio apostólico que había aprendido de Pablo años antes, mientras éste estaba en Éfeso. Se habían formado prósperos grupos de cristianos en las 3 ciudades principales del valle, Hierápolis, Laodicea y Colosas. Algún tiempo después de que Epafras llegara a Cesarea, Pablo recibió noticias sobre la situación del cristianismo en Éfeso. Además, la situación con Onésimo, el esclavo fugitivo que conoció a Cristo bajo el ministerio de Pablo, se desarrolló hasta el punto de que necesitaba ser enviado de regreso a Colosas y a su dueño Filemón. Entonces se tomó la decisión de crear 3 cartas separadas que se enviarían juntas a Asia. La carta a los Efesios iba a ser la carta de presentación que sentaría los antecedentes para la comprensión de las otras 2 cartas a los Colosenses y a Filemón. Timoteo sirvió como secretario de redacción, y luego como líder del grupo enviado por Pablo para llevar estas cartas a Asia, donde las 3 serían leídas juntas en los grupos cristianos reunidos en la provincia de Asia. Epafras debería haber estado en ese grupo que regresó a Asia, pero, como se señala en Filemón 23, los romanos lo habían detenido en el momento de escribir esta carta. Además, también se incluyó una 4ª carta en este grupo, compárese Colosenses 4:16. Esta carta a los laodicenos no se conservó en el Nuevo Testamento junto con las demás, y se ha convertido en una de las llamadas cartas perdidas de Pablo. Entonces, una vez que las 4 cartas estuvieron en su forma final, Timoteo, Tíquico, Onésimo y otros partieron hacia Asia para entregarlas. El nuevo aspecto de 1.2.9 undécima es la afirmación de un ministerio continuo de oración e intercesión por los colosenses que comenzó cuando Epafras informó por primera vez a Pablo después de su llegada a Cesarea.
Este informe convenció a Pablo de que Dios se estaba moviendo genuinamente entre los colosenses, ya que estaba basado en el Evangelio apostólico. Además, en la redacción 1.2.9 undécima, queda claro que la escritura de Colosenses tuvo lugar algún tiempo después de que Epafras hiciera su informe inicial a Pablo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sabemos. Probablemente fue un periodo de tiempo razonablemente corto. 1.1.2 Aspectos transcripcionales. Una vez que el grupo llegara a sus diferentes destinos en Asia, y presentara las cartas a las respectivas comunidades de fe, se harían copias de cada carta para llevarlas a los otros grupos de la provincia. Posteriormente se harían copias de las copias y así sucesivamente durante los siguientes siglos. En la primera parte del siglo II comenzaron a hacerse colecciones de las cartas de Pablo que circularon juntas como una unidad entre otras comunidades de fe, en gran medida a través de la disciplina académica de la crítica formal. Podemos rastrear la historia de la copia de este texto. Centralmente, esto se hace analizando las copias relevantes de Colosenses 1.2.9 undécima, entre los más de 5.600 textos griegos antiguos actualmente disponibles del Nuevo Testamento. Los dos Nuevos Testamentos griegos impresos actualmente dominantes contienen una sección llamada Aparato Crítico, que detalla el contenido de los manuscritos griegos relevantes a este pasaje. El Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas se encuentra actualmente en la quinta edición revisada, VS Quinta Revisión. Su aparato crítico está dirigido a quienes trabajan en traducciones del Nuevo Testamento a algún idioma moderno. Por lo tanto, se publican menos lecturas variantes, pero se brindan más detalles para cada publicación. Por otro lado, el aparato crítico de la 28ª edición revisada de Nestle Aland del Novum Testamentum Rece ofrece una lista completa de todas las variantes de lectura, pero con menos detalles. La 28ª revisión está dirigido a la comunidad académica que escribe comentarios y realiza análisis en profundidad del texto. La naturaleza altamente codificada de ambos aparatos requiere una formación especializada para poder leerlos. En consecuencia, dos publicaciones buscan desentrañar este código en explicaciones simplificadas. El primero es Bruce Metzger, editor de un comentario textual sobre el Nuevo Testamento griego, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, segunda edición, 1994. La segunda publicación se basa en la primera y es de Roger L. Manson, A Textual Guide to the Greek New Testament, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. Esta segunda publicación está dirigida especialmente a traductores de la Biblia que no tienen formación en crítica textual. Algunas de las series de comentarios, como la serie Word Biblical Commentary, también tratan las variantes de lectura a medida que aparecen en pericopas individuales de texto. Nos apoyaremos en gran medida en estos dos comentarios textuales para evaluar las variantes de lectura. Proporcionarán explicaciones muy simplificadas de algunos materiales altamente técnicos. Tenga en cuenta que la quinta edición revisada del Nuevo Testamento griego de la United Bible Societies no enumera variaciones de texto para 1.2.9.11. Sin embargo, sí enumera un problema de segmentación. Dado que el manuscrito original de esta carta no contenía signos de puntuación ni divisiones de espacios entre palabras, los editores modernos de textos griegos impresos sí incluyen tales inserciones. Por lo general, no surge ningún problema con respecto a cómo hacerlo correctamente. Pero aquí surge la cuestión de si la frase preposicional, metacaras, con alegría, modifica el participio anterior, domamo umenoi, estando habilitado. O el participio subsiguiente, eucharistountes, dando gracias. Un análisis de varios textos griegos impresos y traducciones modernas revela opiniones muy divididas sobre si se debe insertar un punto después de macrotumia, gran sufrimiento, o no. Su uso en Filipenses 1.2.4, metacaras tan de asimpoio menos, haciendo mención con gozo en oración, favorece la segunda opción. A esto se suma su cercanía al segundo participio. Así trataremos la frase preposicional, metacaras, como conectado con critical apparatus en la edición revisada Nestle Aland 28 también solo señala este mismo problema. Con este análisis, hemos establecido el texto, en el sentido de afirmar la redacción precisa de este pasaje en el griego con el original. Es este texto el que ahora podemos exegetar con confianza de que represente las palabras exactas que fueron escritas originalmente. 1.2 Aspectos internos. A diferencia de los aspectos externos, que examinan la historia del texto, los aspectos internos investigan los marcadores históricos relacionados con la historia incrustados en el texto mismo. Sin duda, a veces las dos perspectivas se superpondrán. Y Colosenses 1.2.9 undécima es un ejemplo de ello. Pero los dos ángulos son lo suficientemente distintos como para merecer un tratamiento separado. Los elementos de historia interna concluidos en los dos primeros estudios proporcionan la base sobre la cual agregar cualquier alusión histórica en 1.2.9 undécima. El apraescriptio,
Los remitentes de las cartas son identificados como Pablo y Timoteo. La carta fue enviada a la comunidad cristiana de Colosas. Tan pronto como Pablo se enteró de la situación en Colosas por el informe que le dio Epafras, comenzó a expresar acción de gracias a Dios por ellos. Esto lo aprendemos del problema en 1.2.38. Ahora, en la intercesión que se encuentra en 1.2.9 aprendemos que la intercesión continua por los colosenses por parte de Pablo y Timoteo comenzó al mismo tiempo que las oraciones de acción de gracias. Exploremos esto más a fondo. 1.2.1 Personas. No se menciona por nombre ninguna superficie individual o grupal en este texto. Pero el pronombre personal, améis, nosotros, se encuentra cerca del comienzo de la oración en una posición de énfasis, además de inherentemente agregar énfasis al ser enunciado. Esto se refiere a Pablo y Timoteo, quienes se mencionan en el versículo 1. El impacto resultante es muy difícil de expresar en un lenguaje moderno, pero se mueve más o menos en la línea de nosotros personalmente no nos detenemos. Además, otro pronombre personal, humor, ustedes, aparece en forma plural y se remonta a la referencia plural a los hermanos colosenses en el versículo 2. Finalmente, el pronombre personal, auto, suyo, se remonta a Theo, de Dios, en el versículo 1. Y luego, Theo, de Dios, se afirma directamente en el versículo 10. Dentro de la estructura esencial de la oración intercesora, hay tres individuos o grupos involucrados: el que ora, el Dios al que se ora, y el individuo o grupo por el que se ora. Se hace referencia a los tres en esta oración en 1.2.920. 1.2.2 Lugares. No se mencionan nombres geográficos en este pasaje, pero, implícitamente, la ubicación de estas palabras como parte de la carta era el lugar donde Pablo estaba en prisión en el momento de su reacción. En el primer estudio, identificamos esto como probablemente Cesarea en la provincia romana de Judea en la costa oriental del Mediterráneo. 1.2.3 veces. Los marcadores temporales en este pasaje juegan con las expresiones verbales en tiempo presente y aoristo del griego koine. El verbo en tiempo presente, palometa, enfatiza el movimiento continuo del tiempo. Además, los tres participios griegos en tiempo presente, proseuchomeno, orar, aitoumeno, pidiri, numamoumeno, estar habilitado, también enfatizan la acción continua. Este mismo lapso de tiempo se captura en el verbo aoristo en modo subjuntivo, clarótate, para que seas saciado. El mismo uso especializado del tiempo aoristo está presente en el infinitivo, peripasai, caminar. Este uso se denomina función culminativa del tiempo aoristo. Capta la totalidad de un periodo de tiempo y lo ve como un evento único. Pero el uso más normal del aoristo para hacer referencia a un evento simple completado en tiempo pasado, la función constativa, se ve en el verbo acousamen, oímos. Marca el punto de partida del periodo de tiempo afirmado en el pasaje. Ese es el informe de Epafras al apóstol Pablo. Este periodo de tiempo se extiende al menos hasta el momento de escribir la carta, y más allá hasta un tiempo futuro indefinido. 1.2.4 Eventos. El único evento al que se hace referencia en este texto aparece en la cláusula relativa, afas ameras acousamen, desde el día que nos enteramos. Se repite, acousantes tan pistinomon en Cristo y asou caltan agapan, habiendo oído hablar de tu fe en Cristo Jesús y el amor, en el versículo 4. La función constativa simple tanto del verbo aoristo, acousamen, oímos, como del participio aoristo, acousantes, habiendo oído, marca un momento previo al escuchar algo por primera vez. Este evento también se define por el participio aoristo, dalos asabim, habiéndonos mostrado, en el versículo 8. Este evento fue el informe que Epafras le hizo a Pablo cuando llegó a Cesarea para visitar al apóstol. Basado en ese informe, Pablo y Timoteo se sintieron motivados a comenzar un ministerio de oración intercesora por los colosenses. Y este era un patrón serio y continuo de oración por los colosenses que continuaba regularmente al momento de escribir la carta. Además, los patrones tensos dejan en claro que este ministerio de oración era indefinido, y no se le impuso ningún límite de tiempo. Tanto la acción de gracias como la intercesión por los colosenses por parte de Pablo y Timoteo se destacan especialmente en los versículos del 3 al 11. 2.0 Aspectos literarios. Ahora echemos un vistazo más de cerca a los aspectos literarios de este pasaje. Esto complementa los aspectos históricos. En los aspectos externos, compararemos las formas y patrones literarios detectados en Colosenses 1.2.9 con formas similares en otras partes de las cartas de Pablo, así como en el cuerpo más amplio de la literatura griega y latina antigua. Con los aspectos internos, examinamos cada palabra griega y también cómo están ordenadas gramaticalmente. El resultado final será una mayor cantidad de datos para desarrollar una imagen histórica detallada de esta carta. 2.1 Externo, formas literarias.
Habiendo ya establecido que este documento tiene la forma de una carta griega antigua, esperaríamos ver algunas, si no todas, las subformas de cartas tan antiguas: praescriptio, proverbio, cuerpo de la carta, y conclusión. De hecho, estos aparecen en Colosenses de la siguiente manera: praescriptio, 1.2.12, proverbio, 1.2.38, cuerpo de carta, 1.2.942.6, y conclusión, 4.2.718. 2.1.1. Identificar las formas literarias. Por lo tanto, Colosenses 1.2.9 undécima cae al comienzo del cuerpo de la carta. Pero como ya se determinó, es solo la sección inicial de la larga oración que se encuentra en 1.2.920. Sin embargo, esta oración tiene tres secciones distinguibles en los versículos 9 undécima, 11b 14 y 15-20. Su cláusula principal se encuentra en la primera sección. Esto establece el tema básico de toda la oración como oración intercesora. Note la expresión central de la oración: Ames. O paometa uperumon proseucho menokai toumenoi. Nosotros no cesamos por vosotros de orar y pedir. La extensa cláusula Jimá define el contenido de esta intercesión, así como el objetivo de su intercesión. Va desde la mitad del versículo 9 hasta el versículo 20. Su núcleo es: Jina plarotate tan epignosin toutelamatos autou en pasa sofía caes un pneumática, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con plena sabiduría y comprensión espiritual. Una búsqueda cuidadosa de las otras cartas del Nuevo Testamento atribuidas a Pablo revela varias oraciones intercesoras adicionales. Estos incluyen Romanos 1.2.9-10, donde la intercesión de Pablo es que Dios le permita venir a Roma. Esto es parte del poemio en 1.2.825. Los versículos 11 al 20 amplifican la naturaleza de esta petición a Dios. El versículo 8 establece esta unidad como una oración de acción de gracias con la oración de intercesora insertada en los versículos 9 y 10. La intercesión central es: pantote epiton proseuchon moudeo menos e posada poteo dodasoma y entote la matito teo vuelte in prosumas. Siempre en mis oraciones preguntando si de alguna manera puedo ahora, por fin, ser bendecido por la voluntad de Dios de venir a vosotros. En el extenso proemio de Efesios 1.2.623, la oración de acción de gracias en el versículo 15 se fusiona con una oración de intercesora en 16b19. Su expresión central es: Nean poeumenos epiton proseuchon mo, ginauteos. Doaumint pneumasofias kai apocalupseos en epignouse auto, haciendo mención en mis oraciones, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los versículos 18 y 19 proporcionan detalles definitorios de esta petición central hecha a Dios. En el proemio de Filemón 4.7, la intercesión se encuentra en el versículo 6. Opus acoñoñatas pisteos o energas genata y en epignose y pantosagato auto en amines mistor, para que la participación de vuestra fe sea enegifada en el conocimiento de cada buena obra que en nosotros es para Cristo. En el proemio de Filipenses 1.2.3.11, la oración de intercesora está contenida en los versículos del 9 al 11. El núcleo es: Kaito proseuchomai. Gina agapa un moneti mayon kai mayon perisea en epignose kai pasa estase. Y esto es lo que ruego, que vuestro amor abunda aún más y más en conocimiento y plena percepción. En el proemio de 2 Tesalonicenses 1.2.3.12, la oración de intercesora se encuentra en los dos últimos versículos. Su contenido principal está en el versículo 11. Eis sokai proseucho meta pantote periumon. Ginaumas axiosatas claseos oteos emonkai plarosa pasan erdokian agatos unas ergon pisteos en dunamei. Con este fin, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios haga seáis dignos de su llamamiento, y podáis cumplir toda buena resolución y obra de fe por su poder. ¿Qué surge de este análisis? Surgen varias ideas. Algunos de ellos son los siguientes. 1. Todas las oraciones intercesoras, excepto la de Colosenses, son parte del proemio de las cartas. A menudo son una subsección de una oración dentro del proema. 2. El contenido de la oración de intercesora normalmente se introduce mediante una cláusula Jimá. 3. El contenido de las oraciones intercesoras se personaliza para adaptarse a la situación particular de la audiencia a la que se dirige cada carta. ¿Cómo se compara Colosenses con estas otras cartas de Pablo? En la comparación existen tanto similitudes como diferencias. La larguísima frase griega de los versículos del 9 al 20 distingue el material de Colosenses de las otras cartas paulinas. Se distingue de la frase anterior de los versículos 3 al 8, que constituye el poemio de la carta. Sin embargo, a través de la repetición de frases y palabras, la oración de intercesora en los versículos 9 al 20 mantiene conexiones con las dos primeras perícopas en los versículos 1, 2 y 3, 8. Tenga en cuenta que estos son conceptos en gran medida relacionales, como por vosotros orando, en el versículo 3, periumon proseucho menoi, y en el versículo 9, uperumon proseucho menoi.
Note también esto en acousantes, habiendo oído, versículo 4, y acousamen, oímos, versículo 9. En una carta de alguien que no conoce personalmente a su público objetivo, uno naturalmente esperaría esfuerzos adicionales para desarrollar un fuerte vínculo de amistad. Es importante señalar que la mayor parte de la repetición ocurre en la primera sección, versículos 9 décima, de esta larga oración. En la segunda y tercera unidad se produce muy poca repetición. En lugar de ello, se están estableciendo nuevos impulsos conceptuales. Estos anticipan una expansión más detallada más adelante en el cuerpo de la carta. En relación con las otras oraciones intercesoras en las cartas de Pablo, existe una manera básicamente común de presentar la oración. La conjunción subordinada gina, para que, se usa predominantemente para establecer la oración intercesora. Solo en Romanos y Filemón encontramos formas alternativas de plantear la oración. Pero esto es comprensible ya que la naturaleza de la petición a Dios en Romanos se centra en el propio Pablo. La naturaleza personal de Filemón se refleja en una construcción alternativa que establece la intercesión. Aunque existen similitudes en la estructura gramatical, es dudoso que existan suficientes puntos en común entre estas oraciones para etiquetarlas como un género separado. Sin embargo, el concepto de oración intercesora ciertamente está presente no solo en las cartas de Pablo sino en otras partes del Nuevo Testamento. La idea raíz está incrustada en el deseo de oración en el saludo. Versículo 2, Shabisumin Kairana apoteo patros uno. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y luego se repite en el benedictio al final de la carta, Echaris metumo. La gracia sea con vosotros, 4:18. Esto imitaba los patrones de adoración cristianos primitivos al invocar las bendiciones de Dios sobre los adoradores, tanto al principio como al final de sus reuniones. 2.1.2. Analizar el papel de las formas literarias. ¿Cuál es el papel literario de Colosenses 1:2.9-20? Por definición, la oración intercesora es una expresión de preocupación y cuidado por la persona por la que se ora. Cuando la situación es como la de Colosenses, donde Pablo y Timoteo no conocían personalmente a la congregación de creyentes en Colosas, la afirmación muy fuerte de las oraciones intercesoras continuas refleja un nivel de preocupación muy por encima de lo normal. La expresión de acción de gracias sienta las bases para la intercesión. Y luego, la devoción de los colosenses a Pablo proporciona motivación para este ministerio en curso, así como para la acción de redactar la carta con el fin de animarlos. Gran parte de la función literaria de esta oración intercesora, más allá de afirmar la preocupación de Pablo y Timoteo por los colosenses, es sentar las bases para el evangelio apostólico que se ampliaría sustancialmente en el cuerpo de la carta. Se desarrollarán con mayor detalle los conceptos tanto de Dios Padre como de Jesucristo como Redentor. Además, a lo largo del cuerpo de la carta, la postura de Pablo sobre el mensaje del Evangelio apostólico se desarrollará ya sea en contraste directo con la de los falsos maestros en Colosas o en alusión indirecta a aspectos de esta falsa enseñanza. Su intercesión en 1:2.9-20 para que Dios llene a los colosenses con el conocimiento de la voluntad divina señala su esperanza de que lleguen al pleno reconocimiento del Evangelio apostólico como el camino exclusivo hacia la salvación. 2.2. Interno, estructura literaria. Ahora nos centramos en las palabras individuales del texto. Analizar cada palabra ayudará a revelar la imagen de cómo se organizan las palabras para expresar las ideas que se encuentran en el texto. Entonces podremos captar el flujo de ideas en el pasaje. Esto se presentará visualmente mediante un diagrama de bloques del texto. Tenga en cuenta que en la página de inicio de la perícopa 3 del volumen 15 del comentario de Biblical Insights revisado, se encuentran disponibles archivos separados del análisis y diagrama de bloques de este texto. 2.2.1. Desarrollar la comprensión de las palabras. En este vídeo, nos centraremos en las observaciones que surgen del análisis de cada palabra. Surgen algunos problemas. El análisis detallado se puede encontrar en el comentario en línea sobre este pasaje. 1. ¿A qué se refiere, diatouto, a causa de esto? Lo más probable es que el antecedente de este pronombre demostrativo de género neutro sea el versículo 8, y la afirmación de cuánto amaban y apreciaban los colosenses al apóstol. Es por esto lo que motiva a Pablo y Timoteo a orar sin cesar por los colosenses. El antecedente alternativo, menos probable, es la acción de gracias de Pablo y Timoteo. Versículos 3-8. 2. El uso adverbial adjuntivo de la conjunción kai, también, vincula esta declaración con el descubrimiento de Pablo de la devoción de los colosenses en el versículo 8. Su oración por ellos es su respuesta a su aprecio por él. Lleva el sentido de así como tú oras por mí, yo oro por ti. 3. La cláusula relativa, afas ameras acausame, desde el día que oímos, marca el punto de inicio de este continuo ministerio de oración por los colosenses. Se hace eco de, acausantes, habiendo oído, en el versículo 4.
y también se vincula con Dalos Asamin, nos mostró, en el versículo 8. Esto agrega otro detalle al impacto del informe que Epafras le dio a Pablo a su llegada a Cesarea. Pablo y Timoteo no solo expresaban regularmente su acción de gracias por los colosenses, sino que también le pedían a Dios que se moviera entre ellos. 4. El verbo pau, con el significado general de pausa, cesar, o detenerse, se usa aquí en la función intensiva de la voz media para poner especial énfasis en el sujeto del verbo, ames. Esto se suma al énfasis inherente al indicar el sujeto con el pronombre personal, ames. Pablo enfatiza enfáticamente este continuo ministerio de oración intercesora hacia los colosenses. 5. El par de participios que completan la idea de cesar, proseo menokaya y toumeno, orar y pedir, establece un énfasis muy centrado en la oración intercesora. Tenga en cuenta el énfasis inusualmente resaltado aquí. Esto no se comunica fácilmente en la mayoría de los idiomas modernos. 6. La cláusula gina en los versículos 9b-20 establece tanto el objetivo de sus oraciones intercesoras como el contenido de las mismas. Sigue una forma común de introducir gramaticalmente una oración intercesora en las cartas de Pablo. Pero la especificación del contenido central es exclusiva de Colosenses, gina plarotate tan epignosin telamatos auto, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El verbo en voz pasiva supone que Dios hará el llenado. 7. La plenitud será con plena comprensión, tan epignosin, de la voluntad de Dios, telamatos auto. El contexto de esta llenura se expresa como, en pasa Sofía Kaisun esep pneumática, con plena comprensión y percepción espiritual. Como cada llenura de Dios profundiza nuestro conocimiento, aumentando nuestra sabiduría y perspicacia. 8. ¿Cuál es el objetivo de Dios en esta llenura? Peripatasa y axios curio, para caminar digno del Señor. Nuestro mayor conocimiento produce un estilo de vida de mayor calidad que refleja la presencia y actividad de Dios en nuestras vidas. El conocimiento conduce a la acción. 9. Este caminar digno se califica entonces de diversas maneras. Su extensión es expasanares que en todo agrado. Esta expresión inusual define un estilo de vida que hace feliz a Dios con nosotros. Los parámetros de este llenado están definidos por 4 frases de participio que se extienden hasta el versículo 20, carpoforountes, dar fruto, auxanomeno, crecer, donamoumeno, estar habilitado, y eucharistountes, dando gracias. En este estudio, cubriremos los primeros 3 de estos participios. 10. El primer par de participios, carpoforountes kai auxanomenoi, dar fruto y crecer, vincula estrechamente la acción y la actividad mental. Nos convertimos en productores de frutos, en pantiarguagato, en toda buena acción. También crecemos, taepignos y touteo, en nuestro conocimiento de Dios. Este texto está entretejido gramaticalmente en un patrón quiástico, A, B, /, C, A, modificador, vertical participio, vertical, participio, vertical modificador. 11. La habilitación divina expresada en el participio en tiempo presente, donamoumenoi, está fuertemente modificada por 3 frases preposicionales. Especifican diferentes aspectos de la habilitación divina. 1. Los medios de habilitación, en pasa dunamo, con pleno poder. 2. La medida de la habilitación, catatokratos das doxas auto, según la fuerza de su gloria. 3. El propósito de la habilitación, ex pasanupomonan kai macrotumia, para plena resistencia y gran paciencia. En este retrato de la vida cristiana pintado aquí por Pablo, obtenemos una visión más profunda de lo que significa ser cristiano, tal como se define en el Evangelio apostólico. Este era el tipo de cristianismo en el que se estaban convirtiendo los colosenses, basado en este mensaje del Evangelio. No era la imagen del cristianismo expuesta por los falsos maestros en Colosas. Epafras, al predicarles este evangelio apostólico, había ayudado a los colosenses a tener un buen comienzo en la auténtica experiencia cristiana. La apasionada oración intercesora de Pablo y Timoteo por ellos fue que Dios los llenara con la comprensión de cómo quería que vivieran día a día dentro de los parámetros de este mensaje del evangelio. Para ayudarlos a lograr esto, Pablo se sintió motivado a escribirles la carta como una ampliación de más detalles sobre este tipo de cristianismo. Esperaba que esta carta fortaleciera su determinación de permanecer comprometidos con este mensaje del Evangelio. 2.2.2. Valora la disposición literaria del texto. A partir del análisis anterior de palabras y frases en el texto, comenzamos a ver el desarrollo del pensamiento en este pasaje. Esa imagen se puede presentar de manera clara y directa a través de un diagrama de bloques del pasaje. Esto presentará visualmente la relación entre las ideas primarias y secundarias que se encuentran en la gramática del texto griego. Esta presentación ampliará nuestra comprensión del texto. Se presentarán 2 diagramas. Primero, el del texto griego original.
y luego el de una traducción literal de este texto griego. Este segundo diagrama mantendrá la estructura gramatical del griego original, incluso si viola la gramática del idioma de traducción. Tenga en cuenta también que estos diagramas están disponibles en la página de inicio de Vital Insights Commentary 1503 en cranfordvie.com. Observaciones sobre el diagrama griego. 1. El número 2 designa la segunda oración hasta el momento en la carta. La frase se extiende hasta el versículo 20. La expresión central es muy enfática con el sujeto indicado, y la forma intensiva de voz media del verbo. 2. Tenga en cuenta que los primeros 3 modificadores se refieren a eventos pasados antes del comienzo del ministerio de oración, o bien hasta el punto de inicio de este ministerio de oración. 3. Los modificadores que siguen al verbo de la cláusula principal se refieren a acciones que surgen del comienzo de este ministerio de oración. 4. Observe cómo se agrupan los distintos modificadores. Observaciones sobre el diagrama español. 1. La presentación de ideas primarias y secundarias se basa en la sintaxis del texto griego. 2. La cláusula gina, ¿para qué?, es la idea secundaria más calificada de toda la oración. 3. Tenga en cuenta el uso de modificadores para agrupar unidades de pensamiento. Por ejemplo, completo y espiritual. En griego, funcionan como sujetalibros para separar ideas unitarias. También las 2 frases preposicionales con en rodeando el par de participios. 4. Cuando se toman en conjunto, los elementos de la cláusula para que pintan un retrato de lo que significa ser cristiano. Conclusión resumen. Al recapitular nuestro estudio, permítame resaltar tanto los aspectos históricos como los literarios del pasaje. Aspectos históricos. El cuadro histórico emerge paso a paso en la carta, comenzando con la prescripción 1.2.12. El proemio en 1.2.38 agrega más detalles, al igual que la oración de intercesor en 1.2.920. Y continuará desarrollándose con detalles añadidos a lo largo del cuerpo de la carta en 1.2.9.4.2.6 y en la conclusión, 4.2.7.18. Aquí está el cuadro hasta ahora en los primeros 11 versículos de la carta. A principios de los años 50 del primer siglo cristiano, el apóstol Pablo pasó más de 2 años en Éfeso en su tercer viaje misionero. Esta capital de la provincia romana de Asia se convirtió en la base para la difusión del mensaje del Evangelio en toda la provincia. En algún momento durante ese periodo, Epafras, un hijo nativo de Colosas, quedó bajo la influencia del Evangelio apostólico proclamado por el apóstol Pablo. Se convirtió al cristianismo y regresó a su hogar, el valle del río Licos, en el lado oriental de la provincia, a unos 100 millas al este de Éfeso. Comenzó a evangelizar los pueblos del valle con considerable éxito. Se establecieron comunidades cristianas en Hierápolis, Laodicea y Colosas. Se formaron grupos de iglesias en casas, incluido el que se reunía en la casa de Filemón, que vivía en Colosas. Este ministerio de Epafras continuó durante varios años. En algún momento alrededor del año 57 después de Cristo, llegó a Colosas la noticia de que el apóstol Pablo había sido arrestado en Jerusalén, y ahora estaba detenido por los romanos en Cesarea, en la costa mediterránea. Los grupos cristianos del valle del río Lico decidieron enviar a Epafras y a otros a Cesarea para afirmar su devoción y apoyo a Pablo. El grupo viajó una distancia bastante corta, unas 3 semanas como máximo, desde el valle hasta donde Pablo estaba detenido. Con la ayuda de los cristianos locales, Epafras obtuvo permiso para visitar a Pablo en la prisión ubicada en el palacio del gobernador en Cesarea. En la visita inicial, Epafras dio un informe detallado de cómo Dios se estaba moviendo en el valle del río Licos. También destacó cuánto amaban los creyentes al apóstol, y querían apoyarlo en su batalla contra sus acusadores. Epafras estaría disponible para Pablo para cualquier cosa que necesitara. Algún tiempo después de esta visita inicial, se tomó la decisión de redactar una carta a la iglesia de Colosas. Timoteo sirvió como secretario de redacción de Pablo, y tomó nota del dictado de la carta por parte de Pablo. Durante este mismo tiempo general, también llegó a Pablo noticia desde Éfeso acerca de las necesidades de esa congregación. Además, la situación con el esclavo fugitivo Onésimo, que se había convertido bajo el ministerio limitado de Pablo, llegó a un punto crítico con la decisión de que necesitaba regresar con su dueño, Filemón, en Colosas. Así que se escribieron 3 cartas durante el mismo periodo de tiempo para ser llevadas juntas a Asia. Desafortunadamente, Epafras había atraído las sospechas de los romanos y fue detenido junto con Pablo. Además, se compuso una 4ª carta dirigida a la iglesia de Laodicea, y se incluyó en el grupo de cartas. Ahora es una de las cartas perdidas de Pablo que no llegó al Nuevo Testamento. Efesios fue diseñado para servir como carta de presentación para las otras 3 cartas.
A medida que se leía cada carta en los diversos grupos reunidos, la designación de los destinatarios en la carta a Efesios se había dejado en blanco, y sería completada oralmente por el que leía las cartas a la asamblea particular de cristianos. Con toda probabilidad, Timoteo era el líder de este grupo enviado por Pablo a estas iglesias. Claramente habría estado en la mejor posición para explicar el contenido de las cartas a los diferentes grupos de Asia. Aspectos literarios. De la comparación del análisis y el diagrama de bloques de 1.2.9 undécima, surgen algunas ideas sobre la estructura del pensamiento, y el flujo de ideas en el pasaje. Este texto es el primer tercio de una larga oración griega que se extiende desde el versículo 9 al 20. Esta sección inicial en los versículos del 9 al 11 contiene la declaración fundamental de toda la oración, améis. O palometa uterunon pues 8 menor cae y tou menor, nosotros. No cesamos de orar y pedir por vosotros. Todo lo demás en la oración se construye a partir de esta base gramatical. Esta cláusula principal está estructurada como una afirmación muy enfática del ministerio de oración intercesora de Pablo y Timoteo por los colosenses. Comenzó con la audiencia del informe de Epafras a Pablo, Afas Ameres a Consamen, y fue en parte una respuesta a su devoción hacia él, Caín. Los detalles de lo que le pedían a Dios que hiciera en Colosas se detallan en la extensa cláusula Gina, que comienza en la mitad del versículo 9 y continúa hasta el versículo 20. La estructura central de esta cláusula es, Gina plarotate tan epignosin telamatos auto, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una llenura divina de los creyentes con una mayor comprensión de la voluntad de Dios es la principal petición de oración para los colosenses. Los detalles siguientes completan de qué se trata esta solicitud. Muy crucial es el objetivo más amplio de esta llenura, como se indica en la frase infinitiva de propósito, peripatasa y axios tou curio, para caminar digno del Señor. Todo lo demás en la cláusula Gina hasta el versículo 20 juega con esta frase infinitiva en el versículo 10. En la literatura judía antigua, caminar es una figura retórica que se refiere a vivir día a día. La ampliación de este paseo se desarrolla desde dos ángulos. Primero está la dimensión vertical, ex pasanares que en pleno agrado de Dios. Luego, 4 frases de participio definen los límites de este paseo: carpofrountes, dando fruto, oxanomenor, creciente, donamoumenor, estar facultado, y eucharistountes, dando gracias. Este cuarto calificativo de nuestro caminar cubre los versículos del 12 al 20, y será el enfoque de nuestro próximo estudio en Colosenses. Lo que Pablo pinta aquí en la cláusula Gina es un retrato de un verdadero cristiano. Este entendimiento surge del evangelio apostólico que Epafras había predicado a los colosenses. Una comparación de Colosenses 1.2.120 con las otras cartas existentes en el paquete producido para las iglesias de Asia revela algunas ideas interesantes. Tanto Pablo como Timoteo son identificados como remitentes de las dos cartas destinadas a Colosas, mientras que en Efesios solo se menciona a Pablo. En las dos cartas destinadas a grupos de personas, Pablo se identifica como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero en la carta personal a Filemón, el título identificaba a Pablo como prisionero de Cristo Jesús. Los saludos en las 3 cartas son casi idénticos. Todos contienen gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Efesios y Filemón añaden y el Señor Jesucristo. Los proemios en Colosenses y Filemón se centran en la acción de gracias a Dios por los destinatarios, mientras que Efesios enfatiza la alabanza a Dios. En Efesios y Filemón, la oración intercesora está incluida en el proverbio, mientras que en Colosenses pasa al cuerpo de la letra en una expresión separada y mucho más larga. Así, en tal comparación emergen tanto las similitudes como las distinciones. ¿Podemos encontrar algo que predicar y enseñar en Colosenses 1.2.9 undécima? Sospecho que nuestro dilema será encontrar demasiado que compartir en este pasaje para un solo sermón o momento de enseñanza. La idea de oración intercesora, que domina este texto, debería ser un buen punto de partida para su aplicación. Esta primera sección de la oración griega en los versículos del 9 al 11 está cargada de una variedad de ideas ricas que una audiencia moderna necesita escuchar. En la segunda parte de la exposición de este texto, nuestro próximo estudio, exploraremos formas de aplicar este texto en un entorno moderno. El fin.